Los hombres no se vuelven adictos a una mujer porque ella los ame bien. Se vuelven adictos cuando ella les mueve la mente. Este video es diferente porque no te voy a enseñar a ser buena, comprensiva, ni paciente. Eso ya lo hiciste y no funcionó. Aquí vas a entender cómo hacer que un hombre sienta que te necesita, no porque dependas de él, sino porque sin ti, su mundo interno se desordena. Lo que vas a escuchar es incómodo, incluso controversial, porque revela cómo se forma la adicción emocional masculina de verdad, esa que no se va con el tiempo ni se reemplaza con otra mujer. Si aplicas esto, él deja de verte como una opción linda y empieza a sentir algo que no sabe controlar. Quédate hasta el final, porque después de este video no vas a volver a relacionarte desde la carencia, y cuando una mujer deja de necesitar, es cuando ellos empiezan a engancharse de verdad. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. ¿Por qué un hombre solo se vuelve adicto a la mujer que no lo completa, sino que lo confronta? La verdad incómoda, pero que libera cuando por fin la entiendes, es que un hombre no se vuelve adicto a la mujer que lo completa. Se vuelve dependiente de la mujer que lo confronta con todo emocionalmente. Y esta frase, aunque parece rara, desmonta casi todo lo que te enseñaron sobre amar. La mayoría de las mujeres creen que para que un hombre las necesite deben ser más comprensivas, más pacientes, más disponibles, más amorosas. Creen que si se vuelven el refugio emocional perfecto, él se quedará. Pero en la mente masculina ocurre lo contrario. Cuando una mujer lo completa, él descansa. Cuando una mujer lo confronta, él se activa. No estoy hablando de conflicto, de drama, ni de dureza. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Confrontar su ego con una presencia femenina que no gira alrededor de él, que no vive para sostenerlo y que no sacrifica su centro para que él se sienta cómodo. Quiero que entiendas esto a través de una historia real de mi más reciente paciente. Ella es Vanessa, tiene 48 años. Llegó a consulta con una pregunta que la perseguía desde hacía meses. ¿Por qué siempre termino siendo importante, pero nunca indispensable? Vanessa era una mujer inteligente, estable, amorosa. Había pasado por relaciones largas, intensas, donde siempre ocupaba el mismo rol. La mujer que entiende, la que apoya, la que acompaña, la que sostiene cuando él cae, la que está cuando nadie más está. Y curiosamente, todos esos hombres decían lo mismo sobre ella. Eres increíble. Eres una gran mujer. Contigo me siento en paz. Pero ninguno se quedaba. Vanessa confundía paz con apego. Y ese fue el error. Porque en la mente masculina, la paz que no reta se convierte en comodidad. Y la comodidad no crea necesidad emocional, crea consumo emocional. Los hombres no se vuelven adictos a lo que los calma sin exigirles evolución. Se vuelven dependientes de aquello que los obliga a revisarse, a ordenarse, a elevarse. Vanessa era tan comprensiva que nunca confrontaba, tan empática que siempre justificaba, tan disponible que nunca generaba tensión interna. Y aquí viene la verdad dura. Un hombre no necesita lo que siempre está ahí sosteniéndolo. Necesita aquello cuya ausencia lo obliga a mirarse por dentro. Cuando analizamos la historia emocional de Vanessa, apareció un patrón claro. Ella se colocaba, sin darse cuenta, en el lugar de completadora emocional. Traducía lo que él sentía, amortiguaba sus crisis, absorbía sus frustraciones, hacía de puente entre su caos interno y el mundo. Eso no crea adicción. Eso crea dependencia cómoda y temporal. Jung explicaba que el apego profundo no nace de la satisfacción inmediata, sino de la confrontación con la sombra. Y la sombra masculina se activa cuando una mujer
no le resuelve la vida emocional, sino que le muestra, con su presencia, lo que él todavía no integra. Vanessa no confrontaba porque tenía miedo de perder, y al no confrontar, se perdía ella. Un día, después de una ruptura más, me dijo algo que lo resumió todo. Yo sentía que él me necesitaba, pero no me elegía. Y ahí está la diferencia clave. Un hombre puede necesitarte funcionalmente, para sentirse bien, para no sentirse solo, para no enfrentarse a su vacío. Y aún así, no desarrollar apego profundo, porque la necesidad que crea adicción no es la que calma, es la que despierta. Cuando una mujer deja de completar y empieza a confrontar desde su coherencia, ocurre algo muy específico en la mente masculina. Él deja de sentir alivio y empieza a sentir tensión interna. Y esa tensión es la semilla del apego. No tensión dramática, tensión psicológica. La tensión de preguntarse, ¿por qué con ella no puedo relajarme del todo? ¿Por qué con ella siento que tengo que dar más? ¿Por qué su presencia me ordena, pero también me incomoda? Eso es lo que vuelve a un hombre emocionalmente adicto. Vanessa empezó a entenderlo cuando dejó de estar disponible para sostener estados emocionales que no eran suyos. No se volvió fría, no se volvió distante, se volvió íntegra. Empezó a responder desde su verdad, no desde el miedo a perder. Empezó a dejar de amortiguar incoherencias, empezó a vivir alineada con lo que decía. Y entonces ocurrió algo que nunca había vivido antes. Los hombres ya no se relajaban a su lado, se activaban, porque ella dejó de ser el descanso emocional y se convirtió en un espejo. Y el espejo, cuando es honesto, genera apego profundo, porque nadie se vuelve adicto a lo que lo duerme. Se vuelve adicto a lo que lo transforma. Aquí quiero que te quedes con esta frase, porque es el núcleo de todo este punto. Un hombre no se engancha con la mujer que lo completa. Se engancha con la mujer que lo confronta con la versión de sí mismo que todavía no es. Y en el siguiente punto, vamos a ir aún más profundo, porque entenderás el error exacto que hace que incluso una mujer valiosa se vuelva fácil de reemplazar, y cómo corregirlo sin rogar, sin endurecerte y sin perder tu esencia. El error que te hace fácil de reemplazar aunque seas buena, leal y amorosa. Ahora quiero que tú escuches muy bien esto. Existe un error clave que cometen muchísimas mujeres valiosas. No nace de la inmadurez, nace del amor. No nace del ego, nace de la entrega. Y precisamente por eso es tan peligroso. Porque mientras tú crees que estás construyendo vínculo, estás desactivando el impacto psicológico que crea apego real. El error es este: convertirte en predecible emocionalmente para que él esté bien. Ser buena, leal y amorosa no te hace reemplazable. Lo que te vuelve reemplazable es cuando tu energía se organiza alrededor de que él no sienta incomodidad emocional. Y esto hay que decirlo sin rodeos. Cuando un hombre sabe que siempre te va a tener emocionalmente, sin importar cómo actúe, su mente deja de verte como experiencia única y empieza a verte como recurso disponible. No porque no te quiera, no porque seas poca cosa, sino porque el inconsciente masculino no se engancha con lo que está garantizado. Aquí es donde muchas mujeres se confunden y se hacen daño sin querer. Creen que amar bien es sostener, que amar bien es comprender siempre, que amar bien es perdonar rápido, que amar bien es adaptarse, que amar bien es no exigir demasiado. Y no se dan cuenta de que, poco a poco, van ocupando un lugar muy específico en la mente de él, el lugar de lo seguro, pero no de lo irreemplazable. Un hombre no se vuelve adicto a la mujer que lo cuida como madre emocional. Se vuelve dependiente de la mujer cuya presencia no puede sustituir sin perder algo de sí mismo. Cuando tú eres siempre buena, siempre disponible,
siempre estable, siempre comprensiva, su mente no tiene que hacer ningún trabajo. No hay tensión, no hay fricción interna, no hay cuestionamiento, no hay riesgo, y sin riesgo no hay apego profundo. Aquí entra una historia que ilustra perfectamente este punto. Paola, 52 años, había estado en una relación durante más de una década. Nunca hubo infidelidad abierta, nunca hubo maltrato evidente. Pero hubo algo peor: comodidad emocional absoluta. Él sabía que, pasara lo que pasara, Paola estaría ahí. Si él estaba mal, ella sostenía. Si él dudaba, ella esperaba. Si él fallaba, ella comprendía. Paola era buena, era leal, era amorosa. Y aún así, un día él se fue con alguien menos profunda. Cuando Paola me dijo, ¿cómo pudo cambiarme por alguien que no tiene ni la mitad de lo que yo tengo? La respuesta fue dura, pero necesaria. No te cambió por alguien mejor. Te cambió por alguien que lo activaba. La mente masculina no elige solo por calidad emocional. Elige por impacto psicológico. Y el impacto no nace de dar más. Nace de no diluirte para sostenerlo. Paola había cometido el error más común. Convirtió su amor en un colchón emocional. Él caía y ella amortiguaba. Él fallaba y ella sostenía. Él se desordenaba y ella ordenaba. Y cuando una mujer hace eso, él no siente que la pierda si se va. Siente que pierde comodidad, no identidad. Ese es el matiz que casi nadie explica. Un hombre puede reemplazar comodidad. No puede reemplazar aquello que lo obliga a crecer. Aquí es donde Jung es clave. Jung decía que el apego profundo se forma cuando el otro activa partes no resueltas de nuestra psique, cuando nos confronta con nuestra sombra, con nuestra inmadurez, con nuestras contradicciones, y eso solo ocurre cuando la mujer no se ofrece como solución emocional, sino como presencia íntegra. El error que te hace fácil de reemplazar no es amar demasiado, es amar sin límites internos. Es quedarte incluso cuando algo en ti se contrae. Es justificar incoherencias. Es perdonar sin reordenar. Es sostener sin reciprocidad. Es adaptarte para que él no se incomode. Y quiero que escuches esto con atención, porque aquí está el punto de quiebre. Cuando tú te adaptas para que él no sienta incomodidad, le robas la oportunidad de sentirte necesaria de verdad. Necesaria no porque lo cuidas, sino porque tu ausencia tendría consecuencias internas. Un hombre siente necesidad real cuando intuye que, sin ti, él pierde estructura emocional, no solo compañía. Paola empezó a entender esto tarde, pero lo entendió. Se dio cuenta de que había confundido ser indispensable con ser siempre accesible. Y son cosas opuestas. Cuando empezó a reordenar su energía, no para castigarlo, sino para volver a sí misma, algo cambió. No en él primero, en ella. Dejó de explicarse, dejó de amortiguar, dejó de sostener dinámicas que la vaciaban. Y aunque la relación no volvió, ocurrió algo más importante. Ella dejó de ser reemplazable para sí misma. Y ahí está la clave que quiero que te lleves de este punto. Un hombre no se queda por lo bien que lo tratas. Se queda por lo que tu presencia despierta en él. Si tu presencia lo duerme, te usa. Si tu presencia lo confronta, te necesita. En el siguiente punto vamos a entrar en algo aún más delicado. ¿Cómo convertirte en su punto de estabilidad emocional sin cargarlo ni salvarlo? Porque ahí es donde se forma la dependencia inconsciente más profunda y más sana. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto.
Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. ¿Cómo convertirte en su punto de estabilidad emocional, sin cargarlo ni salvarlo? Convertirte en su punto de estabilidad emocional no significa convertirte en su sostén, ni en su terapeuta, ni en su salvavidas. De hecho, cuando una mujer intenta estabilizar a un hombre cargándolo, rescatándolo o regulando sus emociones por él, ocurre exactamente lo contrario. Él se debilita y ella se desgasta. La estabilidad que genera apego profundo no nace del sacrificio, nace de la presencia estructurada. Y esta es una diferencia que cambia por completo la dinámica entre tú y él. Un hombre no necesita a una mujer que lo salve. Necesita a una mujer cuya sola presencia ordene su mundo interno. Eso es muy distinto. Cuando tú cargas emocionalmente a un hombre, cuando absorbes sus crisis, justificas sus incoherencias, calmas sus culpas, suavizas sus fallas, traduces sus emociones, le estás diciendo algo a nivel inconsciente. Yo me encargo de lo que tú no puedes. Y aunque eso parece amor, para su psique es castrante, porque no lo reta a crecer, lo acostumbra a descansar sobre ti. Un hombre no se vuelve adicto a quien lo sostiene, se vuelve dependiente de quien le devuelve la responsabilidad de sostenerse a sí mismo. Aquí quiero que entiendas cómo se forma la estabilidad emocional real. La estabilidad no es que tú estés siempre bien. La estabilidad es que tú no te desarmes para sostener a otro. Imagina a una mujer que escucha sin perderse, que acompaña sin absorber, que está presente sin desaparecerse a sí misma, que no se altera por cada vaivén emocional de él, que no corre a resolver lo que él todavía no quiere enfrentar. Esa mujer se convierte, sin proponérselo, en un punto de referencia interno para él. Porque mientras el mundo emocional de él puede ser caótico, inestable, contradictorio, ella no entra en ese caos. Ella no reacciona desde ahí. Ella no se mueve desde ahí. Y eso crea algo muy poderoso. Contraste emocional. El contraste es el verdadero origen de la estabilidad. Un hombre siente estabilidad no cuando todo está bien, sino cuando hay alguien que permanece firme, incluso cuando las cosas no lo están. Pero firme no significa rígida, significa centrada. Aquí entra Jung con una claridad brutal. El apego profundo se forma cuando el otro representa un arquetipo interno que equilibra nuestra psique. En el caso del hombre, ese arquetipo es la femineidad estructurada, no la femineidad sacrificial. La mujer que salva se vuelve necesaria solo mientras él está roto. La mujer que se mantiene íntegra se vuelve necesaria incluso cuando él cree que está bien. Porque ella no regula por él. Ella regula consigo misma. Y esa autorregulación es adictiva. Te lo explico con una escena ilustrativa que muchas mujeres reconocerán. Él llega cargado, frustrado, confundido. Habla de su trabajo, de sus problemas, de su cansancio, de su vida. Una mujer que carga emocionalmente entra de inmediato a resolver. Aconseja, calma, explica, relativiza, justifica, contiene. Pero una mujer que es punto de estabilidad emocional hace algo muy distinto. Escucha sin perder su eje. No se apura a arreglarlo. No se angustia por él. No se siente responsable de su estado. Y esa calma, que no es indiferencia, genera algo que su mente no puede ignorar: orden. Porque el hombre empieza a sentir que, cuando está con ella, su caos no se expande, se organiza. Y aquí está la clave. No porque ella lo absorba, sino porque ella no se deja arrastrar. Esa es la estabilidad que crea necesidad real. Cuando tú no reaccionas exageradamente, cuando no te desregulas con él, cuando no te pierdes en su drama, cuando no te ofreces como solución emocional inmediata, su mente empieza a asociarte con equilibrio.
Y el equilibrio es adictivo para quien vive en conflicto interno. Pero cuidado, esto no significa volverte distante, fría o inaccesible. Significa algo mucho más difícil y más poderoso: no traicionarte para sostener el vínculo. La mujer que es punto de estabilidad emocional. Dice lo que siente sin dramatizar, pone límites sin culpa, se retira emocionalmente de lo que la desordena. No se queda en conversaciones que la drenan. No negocia su dignidad por cercanía. No se adapta para que él no se incomode. Y al hacer esto, activa en él algo muy específico: respeto inconsciente. Porque él empieza a sentir que contigo no puede soltarse del todo. No puede caer en su versión más cómoda. No puede apoyarse sin hacerse cargo. Y eso despierta una necesidad profunda. Con ella tengo que estar entero. Esa frase no siempre llega a su mente consciente, pero gobierna su comportamiento. Ahora quiero que escuches esto con atención, porque aquí está uno de los errores más grandes. Muchas mujeres creen que ser punto de estabilidad es ser fuerte por los dos. No lo es. Eso es agotamiento disfrazado de amor. Ser punto de estabilidad es permitir que el otro sienta sus propias consecuencias emocionales, sin abandonarlo, pero sin absorberlas. Es estar sin cargar. Es acompañar sin rescatar. Es amar sin perderte. Y esa combinación es rarísima. Por eso genera apego profundo. Un hombre puede encontrar muchas mujeres que lo cuiden, muy pocas que lo reflejen, casi ninguna que lo obligue a sostenerse. Cuando tú te conviertes en ese punto, algo cambia definitivamente. Él deja de verte como opción emocional y empieza a verte como estructura interna. Y la estructura no se reemplaza fácilmente. Aquí quiero dejarte con una frase que resume todo este punto. Un hombre no se vuelve dependiente de la mujer que lo carga, sino de la mujer que lo obliga a caminar con sus propios pies, sabiendo que contigo el camino tiene sentido. En el siguiente punto vamos a entrar en algo todavía más profundo. ¿Qué se activa en su mente cuando tu energía deja de sostenerlo y empieza a reflejarlo? Porque ahí es donde el apego deja de ser elección y se vuelve necesidad inconsciente real. ¿Qué se activa en su mente cuando tu energía deja de sostenerlo y empieza a reflejarlo? Cuando tu energía deja de sostenerlo y empieza a reflejarlo, ocurre algo que muy pocos hombres saben manejar. Su mente se queda sin anestesia. Ya no hay amortiguador emocional. Ya no hay contención prestada. Ya no hay traducción de lo que él siente. Y en ese vacío funcional, se activa un mecanismo psicológico poderoso y peligroso para su ego: la autoconfrontación. Mientras tú sostienes, su mente descansa. Mientras tú explicas, su mente negocia. Mientras tú cargas, su mente se esconde. Pero cuando tu energía deja de cargar y se limita a mostrarle quién está siendo, su psique entra en un estado nuevo. No puede escapar hacia ti. Tiene que quedarse consigo. Y eso es exactamente lo que activa el apego inconsciente. Te lo explico con una historia clara. Claudia, 46 años, llegó a consulta convencida de que había hecho todo bien. Nunca reclamó de más, nunca exigió, nunca presionó. Cuando él estaba mal, ella estaba. Cuando él dudaba, ella comprendía. Cuando él fallaba, ella justificaba. Claudia era el soporte perfecto y por eso mismo invisible. Hasta que algo cambió, no porque ella lo planeara, sino porque se agotó por dentro. Claudia dejó de sostener lo que no era suyo. No discutió, no explicó, no reclamó. Simplemente empezó a responder desde lo que era, no desde lo que él necesitaba. Si él estaba confuso, ella no lo ordenaba. Si él estaba irritable, ella no lo calmaba. Si él estaba incoherente, ella no lo traducía. No lo castigó, no lo empujó, no lo abandonó. Solo dejó de amortiguarlo. Y ahí ocurrió el quiebre. Por primera vez,
Él empezó a sentirse expuesto, no porque ella hiciera algo, sino porque ya no había una mujer que absorbiera sus estados emocionales. Su ansiedad dejó de tener dónde apoyarse. Su confusión dejó de tener intérprete. Su ego dejó de tener espejo complaciente. Cuando una mujer deja de sostener y empieza a reflejar, el hombre se enfrenta a algo muy incómodo, su propia imagen emocional. El reflejo no acusa, no ataca, no exige. El reflejo simplemente muestra, y la mente masculina, cuando se ve a sí misma sin filtros, reacciona en 3 fases muy claras. Primero, resistencia. Empieza a sentirse incómodo, irritable, descolocado, no sabe por qué. Siente que algo cambió, pero no puede nombrarlo. Busca afuera una causa: el trabajo, el estrés, la relación, ella. Luego, confusión. Empieza a preguntarse qué está pasando. Nota que ya no obtiene las mismas respuestas emocionales. Nota que ella no entra en el mismo juego. Nota que sus estados ya no generan el mismo efecto, y eso rompe su sensación de control. Y finalmente, autoobservación forzada. Aquí es donde ocurre lo importante, porque sin sostén externo, su mente empieza a mirarse, empieza a notar sus contradicciones, sus vacíos, sus inmadureces, su dependencia de que alguien más lo regule. Jung explicaba que la sombra aparece cuando el ego se queda sin excusas, y eso es exactamente lo que ocurre cuando tu energía deja de sostenerlo. Claudia no se volvió fría, no se volvió distante, no se volvió inaccesible, se volvió clara. Y la claridad es lo que más confronta al ego masculino, porque ahora él ya no podía decir: ella exagera, ella es muy sensible, ella necesita demasiado, porque ella ya no estaba pidiendo nada, estaba siendo, y ese ser se volvió un espejo incómodo. Cuando una mujer refleja en lugar de sostener, el hombre empieza a sentir algo nuevo: responsabilidad emocional. Ya no puede descansar en que alguien más hará el trabajo interno. Ya no puede evadir lo que siente proyectándolo en ella. Ya no puede confundir amor con contención gratuita. Empieza a sentir que, para estar con ella, tiene que estar consigo. Y eso activa la necesidad real, no la necesidad infantil de ser cuidado. La necesidad adulta de no perder un punto de referencia interno. Porque ahora, él asocia tu presencia con algo muy específico: orden interno. No porque tú lo impongas, sino porque tu coherencia lo refleja. Aquí está el punto fino que casi nadie entiende. Un hombre no se vuelve dependiente de la mujer que lo sostiene. Se vuelve dependiente de la mujer que le devuelve su propia imagen sin deformarla. Eso lo obliga a crecer o a alejarse. Pero en ambos casos, tú dejas de ser reemplazable. Claudia notó algo revelador semanas después. Él empezó a preguntarle cosas que nunca antes había preguntado. No sobre la relación, sino sobre sí mismo. Empezó a inquietarse, empezó a dudar, empezó a sentirse inestable sin ella, haciendo de amortiguador. No porque quisiera volver inmediatamente, sino porque ya no podía ignorar lo que ella había despertado. Y aquí está la frase clave de este punto. Grábala. Cuando tu energía sostiene, él descansa. Cuando tu energía refleja, él despierta. Ese despertar es lo que crea apego inconsciente, porque nadie se vuelve adicto a quien lo duerme. Se vuelve dependiente de quien lo conecta con una versión más íntegra de sí mismo. Y en el siguiente punto vamos a cerrar este proceso con algo decisivo: el momento exacto en que deja de quererte y empieza a sentir que no puede perderte, porque ahí la dinámica deja de ser emocional y se vuelve estructural. El momento exacto en que deja de quererte y empieza a sentir que no puede perderte. Aquí es donde realmente ocurre el quiebre. Presta tu máxima atención sobre este rotundo quiebre. No es cuando te extraña superficialmente. No es cuando siente nostalgia. No es cuando te piensa de vez en cuando. Es un punto mucho más profundo, más incómodo y más determinante.
cuando deja de quererte como objeto emocional y empieza a sentir que no puede perderte como estructura interna. Y esta diferencia lo cambia todo, porque querer es liviano. Querer es gusto, afecto, costumbre, comodidad. Querer puede reemplazarse. Querer puede apagarse. Querer puede convivir con la indiferencia. Pero no poder perderte es otra cosa. Eso no vive en el corazón romántico. Vive en el inconsciente. Un hombre quiere a muchas mujeres en su vida, pero solo a muy pocas las siente irreemplazables. Ese momento no llega cuando tú das más. No llega cuando te esfuerzas. No llega cuando te sacrificas. Llega cuando tu presencia deja de ser emocional y se vuelve estructural. Quiero que lo veas con claridad a través de una historia. Lucía, 51 años, estuvo en una relación intermitente durante años. Él decía que la quería, que se sentía bien con ella, que la valoraba. Pero nunca terminaba de elegirla. Siempre había dudas, pausas, idas y vueltas. Lucía era importante, pero no definitiva. Hasta que algo cambió. No fue una pelea, no fue una ruptura dramática, no fue un ultimátum. Fue algo más silencioso y más profundo. Lucía dejó de sostener el vínculo desde el querer y empezó a vivir desde su centro. Ella dejó de organizar su vida alrededor de la relación. Dejó de ser el punto donde él descargaba. Dejó de amortiguar sus contradicciones. Dejó de adaptarse para no perderlo. No se endureció, no se volvió distante, se volvió entera. Y aquí ocurrió el quiebre. Al principio él no sintió amor, sintió incomodidad. Porque cuando un hombre solo quiere, su ego se siente cómodo. Pero cuando empieza a sentir que puede perder algo que lo estructura por dentro, aparece otra emoción. Miedo existencial. No miedo a estar solo, miedo a perder estabilidad interna. Lucía ya no era solo alguien que lo hacía sentir bien. Era alguien que ordenaba su mundo interno sin cargarlo. Alguien que le devolvía coherencia. Alguien que lo confrontaba con su versión adulta. Y cuando esa mujer deja de estar disponible emocionalmente para sostener incoherencias, el hombre entra en una fase nueva, la comparación interna. Empieza a comparar cómo se siente consigo mismo cuando ella está y cómo se siente cuando no está. Y ahí ocurre el clic, porque se da cuenta de algo que no había visto antes. Con ella se sentía más centrado, más claro, más íntegro. Sin ella, se siente disperso, reactivo, más pequeño. Eso no es amor romántico. Eso es dependencia estructural. Aquí es donde Jung es clave. El apego profundo no se forma cuando el otro nos da placer, sino cuando el otro se convierte en un arquetipo regulador de nuestra psique. Lucía dejó de ser la mujer que me quiere y se convirtió en la mujer que me conecta conmigo. Y eso no se reemplaza fácilmente. Aquí es donde el hombre deja de decir, la quiero, y empieza a sentir, no puedo perderla. Porque perderla ya no significa perder una relación. Significa perder una versión mejor de sí mismo. Y eso duele más. En este punto, su mente empieza a actuar de forma distinta. Ya no busca placer inmediato. Busca estabilidad. Ya no quiere intensidad. Quiere coherencia. Ya no quiere compañía. Quiere referencia. Empieza a revisar decisiones pasadas, a cuestionar su inmadurez, a sentir culpa no por haberte lastimado, sino por haberse traicionado a sí mismo. Lucía notó algo muy claro. Él empezó a cambiar su forma de acercarse. Más cuidadoso, más presente, más consciente. No porque ella lo exigiera, sino porque ya no podía tratarla como antes. Porque ahora, si la perdía, no solo perdía a una mujer, perdía su ancla interna. Y aquí quiero que te quedes con esta verdad final, porque resume todo este proceso. Un hombre deja de quererte cuando deja de verte como opción emocional. Empieza a no poder perderte cuando te vive como estructura interna.
Eso no se logra con esfuerzo, se logra con integridad. No se logra con sacrificio, se logra con coherencia. No se logra persiguiendo, se logra dejando de traicionarte. Cuando tú te conviertes en ese punto, cuando tu energía refleja, ordena y confronta sin cargar, el apego deja de ser elección consciente y se vuelve necesidad inconsciente. Y ese es el nivel más alto de impacto psicológico que una mujer puede generar. Sin perderse, sin manipular y sin dejar de ser ella misma. Aquí es donde el juego termina y donde tu poder real comienza. Conclusión. La verdad es esta, aunque incomode escucharla. Un hombre no se vuelve adicto a una mujer porque ella dé más amor, más atención o más sacrificio. Se vuelve profundamente enganchado cuando ella deja de sostenerlo y empieza a sostenerse a sí misma. Cuando su presencia deja de ser un lugar cómodo donde descansar y se convierte en un punto interno que lo ordena, lo confronta y lo eleva. En el momento en que tú dejas de cargar, de salvar, de explicar y de adaptarte para no perderlo, algo se reacomoda por completo. Ya no te percibes solo como alguien que lo quiere. Empieza a percibirte como alguien cuya ausencia desorganiza su mundo interno. Y eso es lo que ningún hombre olvida ni reemplaza con facilidad. Este proceso no existe para que tú lo controles. Existe para que recuperes tu centro. Porque cuando una mujer se elige, se respeta y se mantiene íntegra, el vínculo deja de girar alrededor del miedo a perder y empieza a girar alrededor del valor real. Si algo quiero que te lleves de este video es esto. No necesitas que él te necesite. Necesitas dejar de abandonarte. Y cuando haces eso, la necesidad aparece sola, pero ya no como dependencia tóxica, sino como reconocimiento profundo. Cierra este proceso escribiendo en los comentarios esta frase y léela como una decisión interna. Yo no cargo a nadie. Quien se queda, se eleva conmigo. Ahí empieza tu verdadera fuerza. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar sin falta la campanita. Y si sientes en tu corazón apoyar aún más este espacio, ahora puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos, como recibir respuestas prioritarias a tus comentarios y consultas psicológicas, participar en decisiones sobre los próximos videos y contar con un acompañamiento más cercano en tu proceso de transformación. Pero no te vayas todavía. En pantalla te estoy dejando 2 videos que estoy seguro te encantarán. 2 sabidurías de altísimo valor. Te espero ya mismo en el que elijas. Como siempre, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.